Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro Jenny Live. Espero de que hayan tenido un hermoso fin de semana, que estén teniendo linda noche. Únanse a nosotros, estamos en vivo en directo en Miami TV. Hoy nos pueden ver en Twitch, en YouTube, en Miami TV y estamos en TikTok por acá. El programa de hoy va a ser únicamente en español, de esa forma para poder hacer una entrevista a la persona más importante. Vamos a decir, yo tengo dos personas que son las más importantes en mi vida, mi esposo y mi mamá. Así que la persona más importante que me dio la vida mi hermosa mami, que está acá con nosotros, que tiene mucho por contar y yo hace mucho que quiero hacerle la entrevista, pero bueno, no llegamos, así que hoy sí, hablando de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Muy agradecida de estar en este lugar tan hermoso, Allá, allá. disfrutando de mi hermosa hija, de mi caballero y hermoso esposo de mi hija, en un lugar paradisiaco. Y bueno, aquí estamos. Estamos en el medio de la selva, chicos, si no sabían. Por si no sabían, nuestros estudios ecológicos en las selvas de Tulum. Bueno, tenemos el chat abierto. Vamos a hablar hoy específicamente de la programación neurolingüística. Tiene que ver con las cosas que hemos venido hablando, sin embargo... no sé. Mi mamá tenía un nombre y se lo cambió, así que su nombre ahora que resuena más con ella es... Elisa. Elisa, ahí está. ¿Por qué no? ¿Saben qué? Si se quieren cambiar el nombre porque ya quieren tener otra etapa de su vida, me parece muy bien y te felicito. Me parece muy lindo eso. Sí, porque el nombre Gloria, siempre fui una persona que ayuda a los demás, que di todo para los demás, que siempre me esforcé por los demás. Entonces estoy en una etapa de mi vida que ahora es Yo. tranquilizar un poco y ir hacia el interior, vivir una vida más tranquila. Entonces el nombre ya no es de Gloria, Que se jodan los demás. sino Elisa, que resuena con el nombre de quien yo fui en otras vidas anteriores. Ok. Yo digo, Gloria era la que ayudaba a todo el mundo, Elisa es la que ya dice, jódanse. No, no. A ver, quieras o no, en algunos puntos no es malo tampoco pues ponerse en prioridad, ¿no? O sea, es bueno ser buena persona, pero no cuando también está costillas, ojo. Bueno, vámonos. Hoy tenemos a mamá, mucho gusto. Dicen que cuidado con los mosquitos, te dicen. Sí, sí, sí. Sí, hay mucho dengue, pero no nos ha tocado todavía una verdadera mujer. Bueno, programación, como su palabra lo dice, programar. Neuro es la parte de la neurología, lingüística es el lenguaje. Entonces, cómo Excelente. nosotros podemos entender de una forma más clara cómo nuestros pensamientos, nuestra vida, todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, afectan nuestra vida por el resto de la vida si no lo sabemos entender. Claro. O sea, venimos programando en nuestras mentes por muchos años cosas que no son propias en realidad, ¿no? Porque, por Así es. ejemplo, vos tenías enseñanzas que pues, traes de la abuela de la tatarabuela y así sucesivamente. Cada uno vivió en una era diferente, vivió en un momento que nada tiene que ver con el momento que estamos viviendo ahora. Y quieras o no, pues hemos ido evolucionando. Algunos para mal y otros para bien, pero bueno, si está en el para bien. ¿Dónde empieza? ¿En qué momento de nuestra vida empieza esta programación? Bueno, existe lo que se llama el Hola Alejandro. entrelazamiento cuántico. Eso quiere decir que nosotros venimos trayendo por genética muchos comportamientos de nuestros antepasados, especialmente nuestras terceras generaciones hacia atrás. O sea que Tatarabuelos, 3 para atrás es la que nos abuelos. marca más. Sí, Ok. exactamente. Entonces, por ejemplo, si mis abuelos tenían cierta forma de ser, digamos un ejemplo, pensaban que el dinero era malo porque el dinero era solo para los ricos, el dinero es sucio, el dinero es muy difícil de alcanzar, nosotros no tenemos dinero. Mente de pobre. Eso se lo pasaron a sus hijos. Entonces, sus hijos ya lo adquirieron genéticamente de sus, no solamente de sus padres, sino de sus abuelos y tatarabuelos.
Entonces, ese se llama entrelazamiento cuántico. Y después está lo que nosotros vamos aprendiendo, o nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una esponja cuando ya empieza a la vida, se puede decir, en el vientre de la madre. En el vientre de la madre nosotros ya empezamos a sentir, a percibir, a escuchar. Decime la verdad, ¿vos querías tener un varón? Yo fui súper bien marimacha cuando era chiquita, ¿no? No, yo no tuve preferencia. Genéticamente no te habían dicho de que la mujer venía a la vida para sufrir. Sí, de hecho, ese es un virus mental bien fuerte. Se le llaman virus mentales o se le llaman... Me gusta la frase virus mental, sí, está buena. o se le llaman recuerdos... Hi, Billy. Se le llaman recuerdos que impiden el crecimiento nuestro, ¿no? No se preocupen, en ningún momento pensé que era varón. Digo, por si estaban preocupados. De hecho, no, creo que no me afectó en absoluto. No. ¿Y el parto tiene que ver también? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, es una época donde nosotros pensamos que vivimos en un lugar oscuro, en medio de algo calientito, porque pues estamos en una bolsa de agua. Nos dan la comida, cuando tenemos hambre simplemente todo llega por el cordón umbilical, pero también estamos sintiendo lo que nuestra madre siente, lo que probablemente el padre le habla al hijo o la hija cuando está en el vientre, porque todo es energía. La voz es energía, absolutamente todo es energía. Nosotros somos energía. Por consiguiente, la energía pues se transmite y se recibe. Entonces, cuando el bebé está en el vientre, está escuchando, te amo, qué lindo, estás pateando, te estamos esperando con una alegría inmensa. Todo eso lo está recibiendo el bebé. O lo contrario, ¿no? O lo contrario, por ejemplo, si la madre está siendo abusada, claro. Pegada, que a veces patean los hombres a las mujeres, está siendo indeseada, todo eso está recibiendo la criatura en el vientre, entonces ya eso va quedando como un registro. Ahora, cuando llega el momento del nacimiento, es otra etapa que consiste, se dice que es la primera muerte, porque cuando la madre rompe bolsa y ya el bebé empieza a sentirse que algo le está faltando, ¿dónde está mi agua tibiecita? Se fue el mundo. ¿Qué pasa? Entonces de pronto el bebé se siente como le están haciendo contracciones para que salga de ahí, el bebé está diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Me estoy muriendo. Esto está raro, ¿cómo así? Me están empujando, ¿y para dónde me voy? Yo no quiero salir de aquí, no, esto es mi mundo, este es mi lugar seguro, Entonces, él no sabe que está saliendo a la vida, a la luz, él está pensando que se está muriendo. O sea que ahí ya estamos traumados desde el punto cero, ya nacemos traumados. Exactamente. Entonces... ¿qué pasa? Vemos un túnel, se siente un túnel oscuro y finalmente cuando la cabecita sale a la luz, el bebé ve una luz. Entonces dice, un extraterrestre. Ok, o sea, después tácate una palmadita para que llore. Entonces dicen los estudiosos de todo este tema que es el sentimiento de que estamos muriendo y que el hecho de vivir es sufrimiento. Tiene lógica. Entonces es primer registro para nosotros, aparte del que ya traemos por nuestros ancestros. Entonces, después, ¿qué pasa? Entonces podríamos concluir de que lo más sano sería poder tener un parto natural, ¿no? Pero el dolor igual se transfiere. Entonces, ¿cómo sería la forma de partir menos traumatizante para los bebés? Bueno, hay formas mucho más traumatizantes que esta, que es la natural, la normal, cuando la madre tiene sus contracciones. Hay mujeres que simplemente sintieron el dolor y ya tuvieron el hijo.
pero hay otras mujeres que tienen que pasar mucho más tiempo en ese periodo y hay otras mujeres que tratando de detenerlo naturalmente no pudieron, entonces viene la cesárea. Y cuando hay ¿Yo cómo cesárea, nací? tú naciste así, Con traumáticamente. Yo nací traumáticamente. Encima dijo así. Bueno, Traumáticamente eso porque... explica mucho, chicos. Sí, 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 sí. Sí, es así. Me Ella encantó. nació, claro, yo tuve muchas horas en el delivery tratando por todos los medios de dar un parto natural en un hospital, en Vale. una clínica de monjas Esta historia la vamos a dejar cuando empecemos el canal con mi videografía, así que sí, para que sepan el día del parto. Es muy interesante, muy interesante. parece una película. Y chicas, averigüen cómo ustedes nacieron. Es muy importante. ¿Sí? Sí, Sí, muy sí. importante. A veces hay personas que dicen, pero yo no sé, yo no tengo quien me diga, bueno, un tío, una tía, un hermano, que alguien que le diga cómo nació usted, cuál fue el parto. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con muchas cosas que la persona no sabe, pero que le está afectando en la carrera de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos decir que son cosas como... El hipotálamo, que es como un caballito de mar que están aquí a los lados del cerebro. El hipotálamo es un lugar donde se guardan absolutamente todas las vivencias, los recuerdos, y esa glándula es la que segrega ciertos líquidos. Entonces, eso más adelante lo explico. Okay. Entonces, volvamos al momento del parto. Cuando el bebé nació con un parto natural, bueno, lo viene es con el cordón umbilical enredado. Entonces, ¿qué pasa? El niño está registrando como nacer a la vida es muchas personas que en la vida desarrollan las alergias, los problemas de rinitis, todo eso tiene un significado. Cuando después se nace por cesárea, la persona desarrolla el sentimiento de que, ok, yo necesito a alguien que me soporte en la vida porque yo solo no puedo vivir los procesos. Claro. Entonces, No llegas a ser independiente. Exacto. Bueno, esa es una parte. Ahora, después de que nacemos y empezamos el camino de la vida de los 0 a los 7 años, 0 a 7 años. se le llaman, eso tiene un nombre, es la época de los septenios. 7 años, de 0 a 7, de 8 a 14, después de 15 a 21 son los 3 septenios. 7. ¿Quién dijo de repente son 7 y no 5 o no 10? Yo pensaba que eran cada 10, pero... No, porque cada ¿A 7 qué se años, basa? porque cada 7 años está comprobado que se renuevan todo lo que son las partes del cuerpo. 7 años se renuevan todas las células, okay. los patrones de comportamiento tienen un cambio. O sea, hay un estudio que hicieron sí, que sacó que cada 7 años tenemos un cambio en el cuerpo. Un cambio Okay. en todos los sentidos, en todas son etapas. Entonces, Interesante. de los 0 a los 7 años está estipulado de que el cerebro está, el niño, todo lo que escucha, absolutamente todo lo que escucha, lo toma como verídico. Claro. Es como una computadora abierta donde está entrando todo. El niño no sabe si es bueno, si es malo, si es no, todo va entrando, información. Entonces, por eso dicen que es muy importante cuando el niño de los debe de hablar, cómo se le debe de tratar, qué seguridad se le debe dar, porque eso va a hacer que el adulto del futuro sea una persona con determinada fuerza y con determinada seguridad. Que son inseguras de sí mismas, ¿no? Y no pueden quizás tomar ciertas decisiones. O la que hace que hayan líderes o seguidores también, ¿no? Sí, exactamente. Hasta los 7 años. Claro, porque entonces cuando la semilla es regada, entiende de que es hora de largar todos sus tóxicos y empezar a dar el fruto. Entonces, una vez que sale la primera hojita fuera de la tierra y empiezan a hacer el arbolito, se empieza a formar el arbolito. Tú lo vas guiando, le vas poniendo, no puedes. ¿Qué vas a hacer? Le vas a romper las ramas y lo vas a tener que cortar con una motosierra porque no lo vas a enderezar, va a ser muy difícil. Bueno, serían las terapias que hacemos cuando ya somos mayores, ¿no? Como cambiarnos el nombre. Es como que De arreglar.
Claro. absolutamente todo. Eso es lo interesante. Y a eso vamos. Chicos, estamos en vivo y en directo desde Tulum. Estamos en vivo con Elizar enfocada. Va a ser el de YouTube o el de miamitv.chatbro.com. Luego pues, se los traducimos a los que no entienden nada. Guys, we will translate this when we're done, okay? Saludos a los que nos están mirando. ¿Cómo están? Me encanta el programa. Gracias. Hola David, Oscar Trent, Tarcisio Montero. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Saludos desde Argentina. Por acá se ve muy bien. Gracias Alejandro. Bienvenido. Ok, Costa Rica, hola. Ok, entonces 1 a 7 años, ¿cuál sigue? ¿7 a 14 Esto es esa etapa? después, no, después sigue el segundo septenio de los 8 años a los 14. Ok, Eh, Esa etapa ya estamos hablando de una etapa donde el niño ya entró a estudiar, está siendo ya afectado no solamente por sus padres, sino por sus maestros, sus compañeritos, muchas las más vivencias, influencias. claro, todas las vivencias que está teniendo. Si las vivencias que ha tenido Hola, durante Ángel. esos 7 años han sido buenas, pues fantásticos. Recuerdos que van quedando en el inconsciente que después van a afectar a la persona adulta. Después viene Hay algo que hablábamos hoy justamente, dos cosas que son cruciales para la persona, que es la cultura y la religión, ¿no? O la fe, ¿cómo era que lo habías dicho? y es lo más difícil de poder modificar, son las costumbres y las creencias. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que nació en Argentina, las creencias, ¿qué religión o qué te inculcaron a ti tus padres desde que naciste? Si sos católico, te bautizaron, te hicieron la primera comunión, todas esas creencias religiosas están arraigadas muy profundamente en una persona. Cuando yo era chiquita, yo fui a la comunión, me bautizaron, no me acuerdo de eso, pero hice mi comunión, creo que eran como 2 pasos, ¿no? Y era misa todos los domingos. Imagínense a llegar a hacer el estilo como en muchas familias de ustedes, creo, ¿no? Hoy en día es diferente. Hoy los padres de hoy creo de que ya está más abierto el tema espiritual, la gente busca más una conciencia, más este tipo de terapias o este tipo de reprogramación mental, ¿no? Para poder realmente entender de que, bueno, tú eres el que decides realmente sí. Porque, a ver, tú me criaste a mí católica. Que no ocurría hace 50, 60 años atrás con nuestros padres, nuestros abuelos. No habían los estudios que hay hoy en día. No había opción, diría yo. No, y también la tecnología. La tecnología te lleva a que la persona que hoy en día no sepa es porque no quiere. Sí, sí. Y lo peor que hay es la ignorancia y toda la información está si nosotros la queremos. Entonces, anteriormente no había esa opción. Las comunicaciones eran muy limitadas. Hoy en día llegamos a todas partes del mundo y a todos los estudios habidos y por haber. Hoy sabemos que hay estudios de las diferentes Biblias, cuándo se formó el catolicismo, quién lo formó, de por qué de los dioses anteriores que han habido en la Tierra, de extraterrestres, pero siempre han estado aquí. Sí, sí. O sea, la persona que no lo sepa es porque realmente pues no quiere hacerlo, no porque la información no esté. Entonces, cuando uno se va informando y uno va entendiendo la verdad y descubriendo la verdad, entonces los paradigmas que uno tiene de ese tipo, pues uno los va cambiando. De hecho, la programación neurolingüística tiene un trabajo para hacer con todo eso, para podernos sacar esos registros que tenemos en nuestro inconsciente, poder limpiarlo y poderlo llenar con cosas diferentes, como decir, la parte no religiosa, sino la parte espiritual, que son cosas muy diferentes. Sí, sí. Que podemos sacar, por supuesto. Yo creo que todas las religiones tienen algo bueno, pero hasta el punto donde ya te hace como esclavo a eso. Entonces, yo creo que todos al final enseñan lo mismo, los libros enseñan lo mismo, solo pues con diferentes nombres y diferentes dioses.
pero lo importante es saber si alguna de esas programaciones que te han hecho desde pequeño te está afectando en tu vida hoy. Entonces, ¿cómo sabemos si hay algo que nos esté afectando? Bueno, es muy importante uno, primero, Like. analizar cómo nació. Si mi parto fue natural, si fue con cesárea, si nací, si venía con el cordón umbilical enredado, eso es muy importante. Segundo es, de los 0 a los 7 años, cómo me criaron a mí, qué escuchaba yo de mis padres, de las personas alrededor mío, que a mí me pueden haber afectado negativamente. Por lo general uno dice, es que yo no recuerdo, es que cuando los recuerdos están bloqueados es porque hubo en un momento de la vida, de los 0 a los 7, donde hubieron partes muy dolorosas y el niño, el cerebro como trabaja es que el cerebro, el sufrimiento fue tanto, el impacto fue tan fuerte que el cerebro bloquea esa parte de la vida. Sí, Es muy sí. difícil que la persona recuerde todo, pero se puede lograr detectar por medio de regresiones o otras, Ujú. porque por ejemplo pudo haber en esa época una violación. El bebé, el niño, bloquea totalmente y no se acuerda de eso. Como que tenemos un mecanismo De defensa. de defensa, ¿no? Sí, Automáticamente el cerebro dice, no, 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 eso no lo quiero volver a vivir, sí, y ya está. exacto. Pero sí, ahí. Pero está ahí, Ajá. está ahí. Y por ejemplo, sí, cuando era chiquito, hay un ejemplo te voy a poner. Venía el carrito de paletas o cuando éramos, hablo por mí, cuando yo era chica, venía un carrito vendiendo paletas, el helado, tiqui, 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 el heladito. ¡El Entonces yo heladero! iba donde mi madre, hoy mamita, quiero un heladito, me das para el heladito. Mi mamá dice, pero mi amor, yo no tengo dinero, pídele a tu papá. Entonces yo, papi, ¿me das el dinero para la paleta? Sí, mi amor, toma el dinero. Y yo iba y compraba la paleta. Entonces, ¿qué queda en el registro? Las mujeres no tienen dinero, las madres no tienen plata, los padres sí la tienen. Por consiguiente, más adelante, ¿qué hago yo? Busco un marido que tenga dinero porque es el registro que yo tengo, que las mujeres no tenemos, pero los hombres sí lo tienen. ¿Ves? Hmm. ¿Viste lo fantástico que es esto? De cosas tan diminutas y pequeñas como esos registros van quedando para que nosotros nos desenvolvemos como seres más adelante. Acá dicen, dependiendo, en algunos países de Latinoamérica la gente todavía no tiene servicios de internet o incluso los aparatos son caros. ¿Países donde no haya internet existen Bueno, todavía en el mundo? ¿Será algún pueblo? Pero un país entero bueno, que lo bloqueen como Cuba. bueno, Muy hay poco. sociedades que todavía están, no es que no tengan, es que están con mucho control. Por ejemplo, hay países donde hay control sobre lo que la gente ve, Ah, sí, muchas control cosas bloqueadas, sí, eso sobre es lo que verdad. la gente puede, sí, eso existe todavía Sí. en muchos lugares. No vamos a dar nombres acá porque, bueno, no ese es el tema, pero Ok, entonces nacimos traumados, ya sí, sí, porque sí. Después, bueno, las costumbres no necesariamente son malas, sino como decía ella, son las culturas, ¿no? O sea, uno tiene hasta olores que de repente vos oles algo y decís, eso me trae una memoria, no, no sé, a la comida de mi mamá, o esto me devolvió. Y fíjense que son todos los sentidos. ¿Cuánto has comido algo y de repente también decís, esto me llevó de vuelta a mi niñez? Tenemos registros de absolutamente todo lo que olemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, nuestras experiencias en general. Entonces, ¿cuáles de esos son malos? ¿Cómo notamos el padrón, el patrón? mira, hablando de eso, de las, porque una parte importante del cerebro es que nuestro inconsciente no entiende del lenguaje. Yo puedo decir aquí, Jennifer, a partir de Les dijiste mañana mi nombre yo entero. voy a hacer, o si yo, por ejemplo, una persona que quiera adelgazar, a partir de mañana yo empiezo dieta y voy a adelgazar como sea, y me lo voy a proponer. Entonces el inconsciente, si tiene
el patrón de escasez, como lo es cuando un niño nace que no le dan 12 meses el pecho de la madre, el niño se crea con un sentimiento de escasez. Para mí no hubo suficiente, para mí no es suficiente. Entonces, si yo tengo ese patrón metido y en la edad adulta yo tengo sobrepeso y quiero adelgazar, por más de que yo conscientemente quiera hacer lo que sea, no lo voy a hacer porque mi inconsciente, el hipotálamo que está aquí, que tiene una glandulita, cuando empiezo a adelgazar y empiezo a perder peso, la glandulita empieza a decir, oye, se prende como una lucecita que dice, atención, 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 aquí esta persona está adelgazando, pero acuérdese que el sentimiento de ella es de escasez, entonces no podemos dejar que adelgace porque ella tiene que mantener el sentimiento de escasez adentro, porque es lo que está registrado. Entonces, fíjese, detectando qué nos pasó durante esos 3 septenios que se le llaman. ¿Por qué 3? Porque empieza de los 22 a los 28 y los 22 a los 28 se empieza a repetir lo que tú hayas tenido de los 0 a los 7. Ok. ¿Tá? Entonces, supongamos una persona que tiene el sentimiento de la vida duele, yo nací con dolor, la vida duele, por lo tanto, para yo mantenerme vivo necesito sufrir, necesito sufrimiento. Entonces, ¿yo qué hago inconscientemente? Mi subconsciente me sabotea, no me permite... Entonces tenemos una vocecita ahí adentro que constantemente va a estar trabajando en contra nuestro. No es la vocecita, es el hipocampo sí, que tiene una glándula, que la glándula al registrar lo que tiene registrado de esas etapas de la vida, ella está encargada de que eso se cumpla. Entonces, cuando se empiezan los cambios para cumplir lo que es bueno para nosotros, pero que para el registro que nosotros tenemos no es lo que es, esa glándula empieza a segregar una cantidad de serotonina y no, lo que se segrega cuando hay estrés. Se empieza a segregar un líquido que avisa a todo el cuerpo que eso no se puede cumplir, por lo consiguiente la mente se encarga de que nosotros tomemos decisiones que no son las correctas, que no son las que deben de ser. Entonces, ahí donde tomamos una decisión, no era, y por consiguiente me falló, por ejemplo, un buen negocio, escogí la persona equivocada para casarme porque yo tenía en mi registro de que tengo que casarme con un hombre que tenga dinero, porque las mujeres no lo tienen, pero no escogí el hombre adecuado, y después empiezan los problemas, se casó, empiezan los problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no es el hombre adecuado que uno realmente tendría que haber escogido de otra forma. Pero todo eso se puede arreglar, aunque haya sido así. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a detectar que son 3 patrones muy importantes: el patrón del dinero, el patrón de la salud y el patrón del amor. Entonces, por lo general, las personas que tienen todos esos problemas o nunca se casaron, se divorciaron 2 o 3 veces, tuvieron dinero, se pudieron haber ganado la lotería, pero terminaron más pobres de lo que eran. Les aparece un tumor cancerígeno, les aparecen alergias, les aparecen, bueno, todos los problemas de salud. Todo radica y todo viene de esos momentos, de esas edades, de esos patrones que tenemos adentro. Entonces hay que ubicarlos. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo problemas con el dinero, gano bien, tengo un buen trabajo, pero la plata se me va, entonces tengo un virus mental que tengo que decir, bueno, ¿dónde está? ¿En dónde empezó el problema? Entonces tengo que ir hacia atrás. ¿Cómo me hablaban mis padres qué me decían mis padres del dinero? ¿Qué escuchaba yo en mi hogar acerca del dinero? Entonces, si era una familia donde yo lo único que escuchaba era que no hay dinero, que el dinero no crece en los árboles, que el dinero es malo, que lávese las manos porque el dinero es sucio, el dinero es solamente, los ricos son malos porque tienen dinero, entonces yo creé un patrón
de que el dinero es malo. Ujú. Entonces, si de adulto a mí los negocios se me dan, pero en cierta forma se me van cayendo, o de pronto hice un buen negocio, pero me robaron no sé cuántos millones o cuánta plata, o me pagan el sueldo y resulta que yo el sueldo ya lo debo todo antes de que me lo den. Entonces, hay un problema ahí. Entonces, hay que ir y decir, ah, bueno, sí, yo tengo ese patrón. A mí mis padres o la persona con la que me crié o el lugar donde yo me crié, bueno, esto era lo que yo escuchaba del dinero. Entonces, ¿qué? Yo tengo el patrón de la escasez. Ujú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay una forma, ya dijimos que el inconsciente no entiende de palabras. A ver, antes de ir a la solución a sus problemas. Hay varios países de Latinoamérica, al igual que otros países del mundo subdesarrollados, donde cubrimiento de Internet aún es muy deficiente, especialmente en comunidades pobres y apartadas. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, sí. Pero países enteros, dicen ustedes, de que realmente siguen así. Bueno, puede ser, eso no lo sé. Hay un libro antiguo que se llama La psicología del gesto. Nos habla cómo van limitando nuestras expresiones a través de cortar gestos innatos nuestros. Ok, no entendí muy Claro, bien. Gestos. es lo mismo que estamos Ah, hablando. ok. Gestos innatos, pues puede ser, si yo de chica usualmente reía y era muy feliz y mi madre me decía, hoy, cállese la boca, que los vecinos no les gusta que se le haga ruido, hable más bajito. Eso no me pasó. Entonces, son, o un niño que es muy alegre y le dicen quédese quieto, siéntese ahí, no haga eso. Entonces son gestos innatos que a nosotros poco a poco nos van metiendo esos Inculcando. virus de que eso no es bueno, de que eso no. Entonces cuando uno va a ver, claro, está todo. Sí, porque además son afirmaciones, y más si viene de nuestros padres o de las personas que tenemos alrededor que nos están criando, ¿no? Porque que tampoco hay que culparlos porque todos somos consecuencia de Ujú, otra generación. O claro. sea, nadie nace sabiendo, yo siempre digo, ¿no? Hoy en día, como dijiste vos, sí cambia un poco el tema porque hay mucha información. En la mayoría de los países, al menos, vamos a aclarar eso. Pero las afirmaciones, estamos ahí mezclando la intención de lo que se está diciendo, que es energía, ¿no? La mente genera esa energía y luego lo estamos afirmando, como siempre decimos, con la voz de la vibración de la palabra. Entonces es algo que nos entra directamente como si nos estuviera entrando un flechazo de información, se, se incrusta ahí y luego para mucho tiene que ver justamente lo que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar energía a una persona y tiene el pensamiento de progresar y con un poquito de energía hace maravillas, donde tiene unos resultados increíbles. Y luego tienes otra persona que quizás pasó por un mismo tratamiento o un poco diferente o hasta más fuerte, pero tiene esos patrones que estamos hablando acá que por consecuencia hacen que la energía no les dure en el cuerpo. Entonces terminan eventualmente cayendo en los mismos patrones de antes. Yo siempre digo, hay que ser inteligente. Una cosa es absorber energía. De hecho, tenemos los seminarios gratis los domingos, no se olviden, en misionenergia.com a las 10 de la mañana. Absorber energía y ir también utilizando esa energía para poder cortar ciertos rasgos. Yo siempre en el tema de la meditación, ¿no? Lo que es una regresión o una meditación hasta guiada hacia eso en particular, donde tú, si sabes que tienes este tipo de problema o que está siendo pues no exitoso, ¿cómo sería la palabra? Si sos un fracasado en el dinero y resulta de que la energía no te está ayudando no ves que tenga un resultado en el dinero, buscar entonces lo que estaba diciendo justamente mi Ujú. mamá, buscar atrás, saber dónde está el patrón, quién me metió esto en la cabeza y hacer una meditación guiada a que la energía vaya hacia ese punto en particular, que vaya hacia ese sentimiento o ese patrón para que te ayude a borrarla, porque muy diferente es también hacer una meditación sin la fuerza de una energía, pero si tienen ustedes que miran los seminarios siempre, si tienen dónde cargarse de esa energía, este tipo de terapias, así como todas las demás que hay en el mundo, les puede dar resultados muchísimo más rápido de hacer una meditación sin energía. Entonces, lo importante es la mente y en dónde lo enfocan, ¿ok? Son la adrenalina y el cortisol, las Eso, hormonas del estrés. perfecto. Gracias, Gracias. Sí, Darío. adrenalina y cortisol se generan. Depende mucho la actitud.
Ok, eso. Bueno, una forma de poder ayudarse que se llama la metáfora viva, se usa en programación neurolingüística. Entonces, cuando tú ubicas, bueno, mis padres, yo tengo recuerdos limitantes del dinero. Entonces, tú tienes que, acuérdate, formar una imagen o algo que sea significativo para la mente inconsciente. Entonces, puedes, por ejemplo, hacer una cajita y pensar que ese es como un tipo ataúd, donde vas a enterrar ese recuerdo limitante que tienes. Escribes una cartita donde dices, amado padre, amada madre, con mucho amor lo tienes que hacer, nada de como no, tú me lo metiste, te lo devuelvo, no. Tiene que haber mucho amor, Tómate. mucho amor, con mucho amor, padre, madre. Yo sé que tú me diste lo mejor que pudiste cuando me criaste. ¿Te tengo que hacer esa carta entonces? No. No creo que tú tengas el patrón del dinero. No. De hecho, porque nunca escuchaste eso es cuando verdad, eras es pequeña, verdad. no tenía ese patrón. Y la verdad que no, si tenía patrones creo que ya los rompía, así que... Sí. Pero por ejemplo eso, entonces que haces una carta al padre o a la madre o al tío, a quien te haya criado o de donde hayas obtenido ese patrón, con mucho amor y le dices, sé que tú me criaste con todo el amor que pudiste, tal, pero como esto no es mío, yo te lo regreso. Entonces, te amo y de la forma, si tus padres ya no están o la persona ya no está, de la forma que yo te voy a recordar es realmente siendo exitoso y teniendo dinero. Entonces, tú cierras esa carta, la metes en ese cajoncito, que es como el baúl, abres un huequito en la tierra y lo entierras y lo tapas y tú mismo vas a sentir como que algo se te va de ti. Porque el inconsciente entendió, porque el inconsciente tiene el registro de lo que es un ataúd, lo que es una carta, lo que es un registro, lo que es cerrar, poner y enterrar. Entonces el inconsciente, ¿qué hace? Claro. Lo deja ir, se truco. fue. Entonces, a partir de ahí, ¿qué haces? Traes a tu mente un momento que hayas vivido en la vida muy, pero muy agradable, donde te sentiste pero tan feliz. Entonces, en la medida que haces eso, te sientas y empiezas a recordar ese momento donde fuiste tan feliz y lo atraes a ti. Porque siempre hay que desocupar, como dicen, vaciar y llenar. Claro. Entonces siempre... Todos son espacios. Claro, traes el momento y si tienes un momento donde tuviste algo de dinero y sentiste una felicidad inmensa, pues también ponlo ahí. Y entonces lo sientes y lo sientes porque el inconsciente entiende de figuras y de sentimiento. Por eso hoy en día la mayoría de personas que están dando charlas y todo, que dicen, vívalo como si lo tuviera ya, siéntalo, porque es la forma como el inconsciente, es el lenguaje del inconsciente. Entonces tú lo vives. ¿Qué fue lo que dijiste al principio, que el inconsciente no entiende de palabras? ¿Fue? No, ¿de qué? No entiende de palabras. Por ejemplo, si yo le digo palabras, al inconsciente lo que decía, yo a partir de hoy voy a cambiar, el inconsciente va a decir, oh sí, mire, o sea ahí la señora está diciendo que es que va a adelgazar, pero no va a adelgazar porque lo que tiene aquí adentro es la escasez, por lo siguiente podrá hacer lo que sea, pero no lo va a hacer. Entonces podríamos decir que para personas con registros de este tipo que les afectan, las afirmaciones no tendrían quizás el efecto que deberían. Un momento, es que no, sí tiene. Ok. Claro, pero no lo tienen cuando tú tienes el registro adentro. Una vez que tú lo limpiaste y que tú trajiste a ti. Personas que todavía tienen el registro. Sí, ahí sí hay que ver qué patrón hay, si es en el amor, si es en el dinero, si es en la salud. En la salud, por lo general, hay que ver si la persona tiene un rencor muy grande que lleva guardado por muchos años, si la persona tiene algo que por muchos años lo tiene acallado y nunca lo pudo expresar, ahí se hacen, por lo general la gente se hace adicta a muchas cosas porque tiene algo guardado que no lo ha podido sacar. Entonces, hay que ver hacia atrás de la vida qué me pasó para poder ir
hacer el tratamiento del perdón. Eso se llama una suplantación. Vamos a poner lo que nuestros padres o nuestros abuelos o quien sea nos haya dado, lo enterramos con mucho amor y lo dejamos ir. Otra forma que se puede hacer es, por ejemplo, tú dibujas la escena en un papel lo mejor que puedas. Si puedes imprimir, por ejemplo, en el caso del dinero, imprimes un billete, lo pegas en una hojita, pintas tu padre, tu madre, te pintas a ti como con carita así y con tu padre diciendo no hay dinero, pones el dinero así, lo pones en una hoja, entonces lo sientes, lo vives y ahí mismo tú dices, bueno, padre o madre o quien sea la persona, te entrego esto que no es mío, con mucho amor, pero lo saco y te lo devuelvo, te amo y te recordaré siempre siendo una persona exitosa, con dinero, lo doblas y puedes cortarlo en pedacitos bien chiquititos, 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 y lo tiras a la basura o lo colocas o lo entierras o lo puedes quemar. Entonces, todo eso el inconsciente lo toma como se fue, se va, se acabó. Entonces, después traes la parte positiva y ¿qué haces cuando te sientas y ves la parte alegre, hermosa, recibiendo el dinero, lo que sea? Entonces la vas ampliando cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que se hace inmensamente, inmensamente grande. Entonces ya el inconsciente tomó y lo tomó a máximo de potencia y ¡rum!, lo colocó adentro. ¿Cuántas veces tienen que hacer esto como para realmente ver un resultado? ¿O si lo hacen bien de una es suficiente? Bueno, yo pienso que si lo hacen bien, bien, de una vez, es suficiente, pero si ven como que no, como que todavía no vieron cambios, porque los cambios se empiezan a ver relativamente pronto. Entonces, vuélvelo a hacer, porque a veces las personas no sueltan lo suficiente, no se entregan, o a lo mejor lo importante cuando haces esto es que tú creas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo de verdad y lo sientas y de corazón entregues con amor ese sentimiento o lo que tú tienes, ese patrón. Lo mismo lo puedes hacer con tus ancestros. Los ancestros les agradezco, gracias con lo que yo nací, porque tengo cosas muy buenas de ustedes, pero aquello que no me corresponde de ustedes lo voy a sacar porque no lo quiero, porque no me corresponde y lo devuelvo con mucho amor. Claro. Entonces, esas son técnicas, se llaman vivas. El reemplazar es traer a su mente momentos muy hermosos, hacerlos grandes para que el inconsciente lo tome. Y después de eso, entonces, ahí sí empezamos a hacer las afirmaciones positivas. Entonces, y ahí tenemos, claro, ahí es donde viene voy a tener tal cosa, claro, o quiero. Entonces yo digo, yo soy un ser completo, perfecto, amoroso, armonioso, saludable y totalmente feliz. Entonces, si tú lo haces sintiéndolo tú mismo, vas a sentir que tu cuerpo está vibrando de una forma diferente. Entonces, hay que hacerlo en 3 personas, porque si yo lo hago solamente así, no funciona. Estas son las afirmaciones, ¿no? Son afirmaciones en 3 personas. Esto es justo lo que quería, porque nos quedan 10 minutos, esto es justo con lo que quería más o menos terminar, porque necesitamos por lo menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la casa? ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Cómo funciona? Bueno, tienes que conseguirte una persona que lo haga contigo. No lo puedes hacer tú. O que te grabe un mensaje. O que alguien te lo grabe, o que alguien te llame por teléfono y te lo diga. Entre más lo hagan, mejor. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Yo soy una persona completa, exitosa, saludable, maravillosa, completa, feliz. Ponle todo lo que quieras. Si lo vamos a resumir, tú puedes poner completa, exitosa, fuerte, poderosa desde tu interior, armoniosa. Son las 7 palabras más poderosas que están en el libro La llave del éxito. ¿Sí? La llave del éxito, lean ese libro, es muy, muy bueno.
Entonces, tú lo Hola, dices, Leonard. una persona te dice, por ejemplo, yo le digo a Jennifer, oye Jenny, ¿sabías que tú eres ¿Qué soy? completa, exitosa, amorosa, Sí, lo sé, gracias. armoniosa, feliz, saludable? Entonces ella dice, claro que sí, que lo soy. O sea, hay que responder. Sí, Ok. claro, tú lo tienes que afirmar. Sí, muy Claro bien. que sí, yo lo soy. Entonces tú le dices a la persona que te lo está diciendo. O para más fuerza, tú dices, claro que sí, yo lo soy. Y tú Yo también. soy poderosa, fuerte, armoniosa y lo sientes. Entonces tú sientes que el cuerpo te vibra. Entonces ya estás manejando el tú que te lo está diciendo la persona, el yo cuando yo digo, por supuesto, yo lo soy. Y te pones, ¿no? Con tu postura. Yo soy armoniosa, yo soy amorosa, yo soy exitosa, yo soy saludable, soy feliz. Lo vas expresando también. ¿Y por qué no funciona cuando uno lo hace hacia sí mismo? ¿Por qué necesitamos de otra persona? Porque todo es energía y la energía va, viene y el Claro, inconsciente querés también hacer... trabaja de esa forma. Ajá, Tú me lo estás diciendo, entonces yo me lo creo. claro, Yo tal me lo cual. repito y Sí, me sí, lo sí. afirmo. Y después ella, refiriendo a ti, pero sin decir nombre. Tú sabes que ella, Como si alguien estuviera hablando de ti. exacto, como si O sea alguien que estamos estuviera, cubriendo los 3 puntos, ¿no? Nosotros, otra persona y un desconocido, yo, tú, básicamente. él, Ok. yo, tú, él, yo, Sí, tú, ella. sí, sí me lo creo, sí, sí parece, o sea, obviamente estoy dando mi opinión, pero sí, sí funciona porque hay médicos enseñando esto Sí, y haciendo sí, estas terapias y sí, funciona. funcionan. Yo no lo he probado, pero bueno, pues sí, sí afirmo de que tiene totalmente lógica, porque lo estamos escuchando, ¿no? Entonces son también energías que nos penetran, así como decíamos, que desde pequeños nos penetran todo lo malo y lo bueno, pues sería una forma de recodificar parte de nuestro cerebro para poder pues, simplemente cambiar de opinión. Así es, y la última, muy poderosa, Hola Frederick, bienvenido. Hackearon, tenía pocos videos y millones de visitas y ahí fue. Pero bueno, ahora estamos aquí. A ver, sí, y bueno, continúa. y la última técnica que también se usa y es muy potente es que tú agarres tu celular y te grabes tu voz. Entonces hay una serie esa es una lista más larga que no la tengo en el momento, pero se graba en 3 personas. Yo soy, por ejemplo, si es en la parte del dinero, el dinero es mi amigo, el dinero viene y se queda conmigo, la energía del dinero para mí es muy valiosa, el dinero es bueno porque soluciona muchas partes en mi vida y a mí me hace feliz. Claro. Entonces, después se graba en tú y en ella. Y se pone en automático para que repita toda la noche. Pero se deja bien bajito, cosa de que apenas se sienta. Y es tu voz. Hoy esa Entonces, me gustó, la voy a hacer hoy. sí. No sé con qué, pero con algo lo voy a hacer. Entonces, el inconsciente está recibiendo esa voz, eso se le llaman, es como decir, Codificación, estás el lenguaje codificando. subliminal. Sí, sí, estás Que se codificándote. siente muy despacito, pero que el subconsciente está registrando. El subconsciente registra 11 billones de megabytes por segundo, y el consciente solamente 50. Imagínense la diferencia entre uno y otro. Bueno, los comerciales subliminales que hacían en la época de los, ¿qué? 60, donde de no sé cuántos cuadros en la televisión te metían una foto de Coca-Cola, por ejemplo, que después se hizo ilegal, y eran mensajes subliminales, y vos decís, pero si no lo veo, claro, capta. Sí. Entonces, imagínate todo lo que nosotros, por ejemplo, vemos hasta en la calle. Si pasa algo malo al lado tuyo y tú no lo ves, tu ojo, ¿cómo se dice? La vista periferal, ¿no? ¿Cómo se dice? Periférica. Eso, la vista periférica, pues O sí, no también sé cómo se está, llama. no sé la palabra, pues está captando absolutamente todo. Wow, es muy loco. O sea, vemos muchas cosas que conscientemente no nos damos cuenta que vemos, hasta muchas personas que estamos en automático. ¿Cuántas cosas haces en el día que están en automático? Siempre les digo, vivan su día, no dejen que pase.
que la gente que va al trabajo, ¿no? Que de repente va manejando y, uy, llegué. Y no sé, ni se dieron cuenta que por dónde pasaron, qué es lo que vieron. Es como que van en un estado zombie totalmente, Sí, así porque es. ya saben dónde doblar. Es como que su cuerpo ya tiene esos mecanismos de a tantos metros tienes que doblar, luz roja, bueno, pero no lo están viviendo, no están Sí, siendo protagonistas de eso. hay una frase que es muy importante cuando uno está así, siempre decirse, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? Entonces, ¿Quién eso soy? te trae al momento. Oh, sí, ¿quién soy yo? Ok, A ¿dónde que hables estoy? más Voy en un fuerte. auto. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eso te despierta, te hace volver a la realidad, te hace Salir del concentrarte en Matrix. lo que tú estás haciendo en el presente, no estar pensando qué voy a hacer mañana o qué pasó ayer, Sí, porque esa es otra, la cantidad de personas que viven en en el momento que no es ahora. Entonces dejas pasar tantas cosas que tendrían muchísimo más valor en tu día solamente porque estás preocupado, o por el ayer o por el ajá. mañana. Sí, eso es, sí, sí, tal cual, me encantó. Muy bien, saludos Marcos, bienvenidos. Bueno, estamos con mi mamá, así que estábamos hablando de programación neurolingüística. Hablamos un poquito, creo que es un tema bastante extenso, Uf, ¿no? Muchos trucos para hacer que saben que yo creo de que Enrique, mira, mira la cara de Enrique. Enrique a veces se ríe de estas cosas, pero, pero yo digo que tú tengas solucionadas muchas cosas no significa que las personas la tengan. Creo de que todas las técnicas que existen en el mundo son valiosas en alguna forma y para alguna persona. Quizás lo que funcione para ti no funciona para la persona que está a tu lado, o sea, pero al fin y al cabo el cerebro es el cerebro y que sí hay formas de codificarlo nuevamente, absolutamente, así como lo hiciste hasta el día de hoy, pues empieza todo por la conciencia, ¿no? Tenés que empezar a tener conciencia de que estas cosas forman parte de tu vida, de que son situaciones y rasgos que tienes que sacarte de adentro si quieres realmente llegar a tener algún tipo de éxito. Y esto con energía o sin energía, fíjate que al fin y al cabo terminas generando tú tu propia energía, porque vas a estar generando acciones, ¿no? Que van a estar generando positividad para tu progreso. Por lo tanto, prestemos un poquito más de atención a lo que pensamos. En algún momento en el día tenés que decirte, no, 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 eso no, déjame pensar en el ahora, o ya, o ya se te acostumbró de estar de no, presente. no, lo que pasa es que la mente, como todo, hay que educarla. Sí, La mente, por eso le llaman la loca de la casa. La mente, si tú le das rienda suelta y tienes un problema y le controla tu sigues mente. dando rienda suelta al problema, sí, porque mira cómo me habló. Y sí, yo no puedo aguantar que ella me hable así, Sí, sí, pero le sí. voy a decir ta, ta, ta. Entonces tú le empiezas a dar rienda suelta a tu mente, está mal. Tú tienes que controlar tu mente y decirle, no, cállate, tranquila, cuando yo te necesite te voy a llamar. Entonces, llenarte siempre de cosas positivas, todo positivo, positivo, porque en la medida que tú eres positivo, estás atrayendo lo mismo. Somos imanes, somos seres electromagnéticos. Después podemos hablar también, son temas muy interesantes. ¿Por qué electromagnéticos? Porque lo que nosotros estamos sacando y lo que estamos pensando lo estamos Vuelve. atrayendo hacia Sí, nosotros. sí. Entonces, esa es la ¿Cuántos importancia. pensamientos tiene el ser humano en el día? Bueno, dicen que 60.000 pensamientos por día. 60.000 pensamientos por día. O sea, empiecen a contarlos, por favor. Yo quiero que salgan de acá y tin, 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 hagan el conteo de todos sus pensamientos. Pero no, pero sí, sí les digo como experiencia propia de que el poder tener esa conciencia de cuando estás teniendo un pensamiento negativo, decir, no, Jenny, no, no, eso no. O sea, Ujú. y como que parece que uno estuviera loco, te estás hablando a vos mismo, pero funciona porque a la larga van a ser tantas las veces que traes tu conciencia al frente, ¿no? Y tienes control de esos pensamientos que va a pasar automáticamente. Llega un punto que ya no tienes que Hay estar una luchando técnica contigo mismo. que enseñan los programadores. Te pones un cauchito de los Se cauchitos los digo y siempre, un cuando tú elástico. tienes un pensamiento negativo, tácate. Sí, No, entonces de a poco la mente se va acostumbrando a, ok, no, sí, sí, no, no. sí. Y cuando tú te des cuenta, los pensamientos negativos no existen para ti. Sí, el elástico, chicos. Sí se los he Muy dicho antes, me importante, parece cárguenlo, genial la idea. pónganselo, Sí, sí, háganlo, sí. van a ver, prueben y verá que es muy efectivo.
Bueno, chicos, espero de que hayan disfrutado, chicos y chicas. Les estaremos traduciendo para que entiendan en otros lenguajes también. Acaba de salir una aplicación que encima te hace hablar otro idioma. O sea, estás hablando en español y la inteligencia artificial te pone a hablar a hablar en italiano. Está fantástico. Luego no sé cómo se haría en YouTube porque cómo haces, subes 20.000 videos en diferentes idiomas, no sé. Pero ha sido un placer, muchas gracias por estar con De nosotros. nada. Creo que Un volverás, placer. un placer, dice. Volveré, volveré. Ajá, sí, porque sí hay mucho para hablar y muchas historias que contar, así que espero de que se hayan sentido cómodos y que por lo menos se lleven algo de aprendizaje a la camita hoy y antes de dormir hagan esa... Me gustó lo de grabar la voz y ponértela en la noche. Lo voy a probar, eso está bueno. Nos vemos en la próxima, gracias por ver Jenny Live, mañana a la misma hora aquí por Miami TV. Para nuestros miembros de Miami TV, véannos ahora con un seminario de energía positiva. Saludos a la cámara. Hasta luego. Chao chicos.